Hoy continuamos con la serie de Adviento. Adviento. Para muchos que vienen de un trasfondo quizás más evangélico, protestante, no están tan acostumbrados a esta palabra, piensan que es una palabra de algunas otras tradiciones. Sin embargo, la palabra Adviento tiene que ver con un tiempo de preparación, justamente de anticipar la llegada de la Navidad. En medio de tanto ajetreo, de tanto estrés que trae el mes de diciembre, tráfico, regalos, visita de familia, coordinar todos los horarios, que si vamos a la casa de tu papá, a la casa de mi mamá, todos esos estreses, en medio de eso Adviento es un tiempo para calmar el corazón y poder anticipar lo que va a ser la venida del Señor que celebramos en Navidad. Pero también es un tiempo de anticipar su segunda venida. El deseo de que Él regrese y lo que eso significa para cada uno de nosotros. ¿Ya? Ahora, es interesante que cuando pensamos en la Navidad, muchas veces cantamos canciones como la de ayer, ¿no? En Noche de Paz, Noche de Amor, y en otros lugares se cantan algunas canciones que no tienen nada que ver con la Navidad, como sopa le dieron al niño, no se la quiso tomar, como estaba tan dulce se la tomó San José. ¿Qué tiene que ver eso con la Navidad? Pero todo habla de paz y de celebración. Sin embargo, aquella noche de Navidad, déjenme decirles que fue una noche que tuvo de todo menos paz. No fue una noche de paz. Especialmente cuando uno lee Apocalipsis capítulo 22, y te animo a que tomes nota y lo leas detenidamente después en casa, describe un poco lo que está pasando detrás del escenario mientras Jesús estaba naciendo. Describe Juan, ahí de alguna manera, dice que la serpiente antigua, el dragón, le declaró la guerra a la mujer y al descendiente de la mujer. Y básicamente lo que está diciendo es que el enemigo de Dios declaró una guerra espiritual contra todos los que se identifiquen con Cristo como Señor de sus vidas. Una guerra declarada. Y lo dice ahí literalmente en Apocalipsis 22. Y el enemigo le declaró la guerra. Así que en ese contexto yo quisiera que prestemos atención a las palabras del profeta Isaías en el capítulo 9, versículo 6. ¿No? Es en ese contexto de guerra, de lucha, de conflicto, de aflicción, de incertidumbre, de miedo, de temor. Es en medio de ese contexto en que tenemos que leer esta profecía de Isaías. Y el profeta Isaías va a utilizar 4 diferentes nombres para referirse a aquel que celebramos en Navidad. El primer nombre de Isaías 9, bueno, a los más veteranos o más experimentados en la Biblia, que les gusta la Reina Valera del 60, dice, admirable consejero. ¿No? Lucho, tú te la sabes de hecho en esa versión, ¿no? A los más modernos como Soleil, de repente, consejero asombroso, ¿no? Dios habla hoy, o NTV creo, no la traducción viviente. Consejero maravilloso. El segundo nombre que le va a dar Isaías, aquel que nació en Belén, y quiero que piensen que cada uno de estos nombres responde a las necesidades más profundas que tenemos como ser humano. Y quizás uno de estos nombres sea el nombre que tanto estabas tú esperando y que quizás no sabías dónde encontrar. Jesús es el consejero maravilloso, Jesús es el Dios fuerte, Jesús es el Padre eterno y Jesús es el príncipe de paz. Esos son los 4 nombres que vamos a ver el día de hoy. El primer nombre es el nombre de consejero maravilloso o admirable consejero. Todos los días tenemos que tomar decisiones de diferente calibre y de diferente peso. Todos los días estamos enfrentados con la tensión de tener que tomar decisiones y si somos honestos muchas veces no sabemos qué hacer. Algunos estadistas dicen que 3 a 5 veces al año estamos enfrentados a decisiones complejas que pueden afectar tremendamente tu vida, tu matrimonio, tu trabajo, tu familia.
Estamos enfrentados a decisiones que nos hacen sentir que estamos entre la espada y la pared, que no importa lo que decidamos, alguien va a salir lastimado. Hay veces que tienes que escoger algo y lo que sea que vayas a decidir, vas a lastimar a alguien. No puedes quedar bien con todos. Todos los días tenemos que tomar decisiones y muchas veces tenemos que tomar decisiones importantes. Y es en medio de ese contexto que Isaías presenta a Jesús y dice, Él sigue siendo el consejero admirable. Él sigue siendo no solamente aquel que tiene consejo para ti, sino que tiene el consejo perfecto para ti. ¿Cuántas veces cuando tenemos que tomar una decisión, aún como cristianos, Señor, te pedimos por favor que me ayudes a tomar una buena decisión? Amén. Y me voy y hago lo que yo quiero. Pero ya oré porque ya le dije al Señor que me ayude a tomar una buena decisión. Pero al Señor ni siquiera lo escuchaste. Siempre terminas tomando la decisión que consideras correcta a tus propios ojos. Y muchas veces la Biblia dice, en la multitud de consejos hay sabiduría. Y vas a buscar consejo, pero en realidad lo que vas a buscar es que alguien apruebe lo que tú ya decidiste. Y a veces vamos a Dios a pedirle consejo cuando también ya decidimos qué hacer al respecto. Y como Dios es un caballero, Dios se calla. Y después todavía dices, ay, yo no sé por qué el Señor no me habla. ¿Cómo que para qué te voy a hablar si tú ya decidiste qué vas a hacer con respecto a esta situación? Y el profeta Isaías presenta justamente a Jesús como el consejero admirable, perfecto, aquel que tiene ese consejo que estás buscando, aquel que tiene esa respuesta que estás buscando. Hace algún tiempo atrás tomé uno de esos talleres que creo han sido de los más importantes quizás que he tomado últimamente. Fue un taller sobre cómo sintonizar y escuchar mejor la voz de Dios. Fue bien interesante, porque una de las primeras convicciones que tuve fue que muchas veces creo que tomo decisiones espirituales simplemente porque le pido a Dios que me ayude a tomar una buena decisión. O simplemente porque baso mi decisión en mi conocimiento teológico o en mi experiencia previa. Pongo todo eso en contexto y tomo una decisión pensando que es la voluntad de Dios. Y muchas veces he estado bastante equivocado. Como parte de este ejercicio, una vez, ¿no? Una de esas cosas para los que venimos de un trasfondo de oración, quizás no tan místico, no tan carismático, no somos muy de frente, muy pragmáticos. Ya bueno, Señor, vamos a hablar. Y parte de esto era comenzar por hacer silencio, por sentir tu cuerpo, tu respiración, ¿no? Respirar hondo. Tú y yo, no hay nadie más, ¿no? Y comienzas. No voy a poner los dedos así como, pero Señor, pon tú el tema. ¿De qué quieres hablar conmigo? No quiero venir con mi agenda, quiero que tú pongas el tema. Y en eso así esa voz silenciosa pero poderosa de Dios. Quiero que hablemos de esa relación rota que tienes con un familiar. Yo ya sabía por dónde iba y sabía quién era el familiar. No. Debe haber sido un error. Señor, ¿de qué quieres hablar? ¿Que no me escuchaste? Hablemos de esa relación que tienes rota y que tienes que arreglar. Ok, Señor. Vamos de frente al grano. No quiero hablar de eso. De cualquier otra cosa, pero no quiero hablar de eso porque ya sé a dónde vas con ese tema. No quiero. ¿Me puedes respetar? No. Ok, pon otro tema, Señor. Silencio. No vamos a hablar de ninguna otra cosa más que esa relación rota que tienes que arreglar. Ok. Tuve que ceder. Y luego de esa, en oración, escuchar la voz de Dios, el Señor me guió, interesantemente, a una manera totalmente distinta a la que yo me hubiera acercado a esa conversación. Probablemente yo iría a pedir explicaciones. Hubiera ido quizás a esperar un perdóname.
Pero el Señor puso en mi corazón solamente ir a buscar a esa persona y decirle dos cosas. Cuán triste estaba por el distanciamiento de nuestra relación y cuán frustrado estaba por no saber por qué. Eso fue todo. Bueno, les cuento que el martes pasado pude ir a buscar a esta persona. Y me mordí la lengua y seguí el guión. Y el final de esa conversación fue una hermosa reconciliación. El Señor Jesús es el consejero perfecto. Yo sé que a veces como cristianos lo sabemos acá, pero en el fondo no tenemos idea ni tenemos seguridad de cuál es el consejo de Dios. Si quizás estás buscando un consejo para una decisión importante en tu vida, recuerda, Jesús es el consejero que necesitas. Y si necesitas ayuda para aprender a escuchar la voz de Dios, pídela. Estamos para ayudarte. En segundo lugar, el segundo nombre que le da el profeta es Dios poderoso. Dios poderoso. Yo estoy seguro que si hacemos una encuesta aquí sobre cuántos de ustedes creen que Dios es todopoderoso, probablemente la gran mayoría va a estar de acuerdo. Si teológicamente, intelectualmente no estás de acuerdo en que Dios es poderoso, tienes un problema serio. Pero yo creo que hay un problema más serio cuando creemos con la cabeza que Dios es poderoso, cuando declaramos en nuestras canciones, tú eres todopoderoso, pero acá en el corazón dejamos de creerlo. Hace mucho tiempo quizás. Quizás eres poderoso para parar la lluvia, eres poderoso para hacer un montón de cosas, pero poderoso para lidiar con ese problema en mi vida, no creo que tengas poder para hacer eso. Una cosa es creer en la cabeza, en teoría del poder de Dios. Otra cosa es realmente vivirlo aquí en el corazón. ¿Cuándo fue la última vez que experimentaste el poder de Dios sobre tu vida? Si para responder esa pregunta tienes que regresar al día que experimentaste la salvación, hay un gran problema. El poder de Dios está disponible para nosotros, pero muchas veces no lo experimentamos. La palabra dice que el Evangelio es poder de Dios para salvación. La palabra salvación no solamente es justificación, es decir, el perdón de tus pecados y la vida eterna. La palabra salvación implica justificación, pero también implica santificación, la transformación de tu vida. El derribar de alguna manera, el deconstruir quién eres y hacerte cada vez más a la imagen de Cristo. El poder de Dios se manifiesta en tu transformación a la imagen de Cristo. Muchas veces pensamos que el poder de Dios, de repente alguien nos invita a una reunión o vemos en uno de estos videitos o reels y ves a alguien de repente orando, ¡pum! Y se le sale el demonio y uno comienza a caminar así de que estaba inválido, diente de oro también. Y hay muchas cosas de esas. No estoy negándolo. Lo que estoy diciendo es que el poder sobrenatural de Dios no necesariamente se mide por estas cosas impresionantes. Acuérdate cuando al mismo Jesús le van a decir, pero en tu nombre hicimos milagros. En tu nombre echamos fuera demonios. En tu nombre sanamos enfermos. Y Jesús le dirá, apártate de mí, nunca te conocí. Entonces las evidencias milagrosas, que no niego su realidad, no necesariamente son una evidencia del poder de Dios. Hay muchísimos grupos que no creen en Dios y que tienen experiencias milagrosas, místicas, sobrenaturales.
La mayor evidencia del poder de Dios, el poder del Evangelio en nuestra vida es nuestra transformación a la imagen de Cristo. ¿Cuánto de la humildad de Cristo hay en ti? ¿Cuánto de la vulnerabilidad? ¿Cuánto de la compasión? ¿Cuánto de la paciencia? ¿Cuánto del amor? Así es como podemos ver el poder de Dios obrando en nuestras vidas. Y el nombre que le pone Isaías a Jesús es Dios poderoso, porque Dios tiene poder para transformar lo que tú quizás hace mucho tiempo dejaste de creer que era posible transformar. Yo les cuento como un testimonio. Hace algún tiempo estaba luchando, no mucho tiempo atrás, estaba luchando con una crisis personal que estaba afectando un poco mis relaciones con algunas personas. Y un amigo pastor me dijo, oye, sería bueno que busques ayuda. Así que busqué a una consejera y conversando un poco con ella, la verdad que no sabía de qué íbamos a hablar, pero tú sabes, las consejeras son especialistas, ¿no?, en jalarte la lengua y te hacen una pregunta y otra, pero ¿desde cuándo y cómo comenzó? Y al final, la conversación tomó un rumbo que yo no esperaba. Y lo que terminó siendo fue la revelación de una experiencia, múltiples experiencias de abuso que yo experimenté cuando tenía entre 12 y 14 años. Que mi cerebro lo había bloqueado y olvidado. Y que jamás imaginé que este problema estaba conectado con ese abuso que experimenté de joven. ¿Y sabes qué? Ese abuso, ese dolor que yo experimenté, me llevaron a desarrollar un hábito destructivo para poder soportar el dolor, la vergüenza. Y ese hábito destructivo me acompañó por muchos años. Es más, después que me hice cristiano, cada cierto tiempo regresaba. Cuando sentía la misma soledad, cuando sentía el mismo rechazo, cuando sentía el mismo dolor, mi tendencia natural era a volver. Y era como esa espina de la cual Pablo le pedía al Señor, Señor, quita de mí esta espina. Y el Señor le decía, no, bástate de mi gracia, aprende a vivir conmigo con esa espina ahí clavada. Y yo les doy mi palabra que yo pensé que yo me iba a morir con eso. Porque le había pedido tanto al Señor que me librara. Y nada. Y un día Dios en su misericordia, no sé por qué, cuando Él me mostró que esto estaba conectado al abuso que sufrí de chico, el Señor me liberó. Me liberó y me hizo ver el poder de Dios. A ese Dios que predico, es un Dios poderoso primeramente en mi vida. ¿Puedes decir tú eso? Pues si no, mi anhelo más grande es que lo puedas hacer. Y que puedas compartir de un Dios que es poderoso en tu propia vida. Que te está rescatando hoy de tus problemas, de tus miserias, de tus adicciones. Ese es el Dios que yo predico. Él es poderoso. Y si decimos que es poderoso, tenemos que experimentar su poder en nuestra vida. Porque si no, estamos predicando a alguien que en el fondo no creemos que es. Le estamos diciendo a alguien, ven, conoce al Dios Todopoderoso, pero tú te estás diciendo en el fondo hace tiempo que yo dejé de creer que Dios es poderoso. En tercer lugar, el tercer nombre, y ese es mi favorito, Padre Eterno. Padre Eterno. Es interesante, en el Antiguo Testamento, los nombres que se utilizaban para describir a Dios, ¿cuáles eran? A ver, las estudiantes del seminario, los seminarios, Elohim, El Shaddai, Abarasab, todo. Todos. Pero casi todos estos nombres del Antiguo Testamento justamente revelan de alguna manera la grandeza de Dios, ¿no? Elión, el Altísimo, Shaddai, omnipotente, todos hablan de una magnanimidad y una grandeza de parte de Dios, casi inalcanzable, majestuoso, supremo, guerrero.
Pero Jesús introduce el nombre Abba, papito, padre, padre. ¿Y sabes qué? Una cosa muy diferente es conocer a Dios, conocer la salvación de Cristo. Otra cosa muy diferente es experimentar la adopción y conocer a Dios como tu Padre. Son dos cosas muy distintas. Y muchas veces hay años entre uno y el otro. Lamentablemente muchas veces como cristianos vivimos como si fuéramos huérfanos. Sí soy salvo, pero vivo como un huérfano. ¿Cómo es la vida de un huérfano? Si hay una mesa y un banquete y entran los niñitos y entran los huérfanitos primero, ¿qué hacen? Van corriendo y son los primeros en servirse. Primero yo, segundo yo, tercero yo, porque puede que después nunca más vuelva a haber comida. ¿No? Nadie va a cuidar de mí, así que yo tengo que cuidar de mí. Guárdate todo lo que puedas, porque no sabes cuándo va a pasar algo que... Una sensación de abandono, una sensación de descuido, un estrés permanente. Esa es la mentalidad de huérfano. Pero el hijo, el que se siente seguro, el que el padre le dice, hijito, antes que entres a la fiestita quiero que sepas, yo tengo una mesa y un banquete esperándote. ¿Eh? Ese ve la mesa, pasa, sírvete tú primero, yo soy acá para ayudar, ¿de qué necesitas? No tiene que andar como un angurriento, peleando con todo el mundo para obtener lo que es mejor para él, porque si no nadie se lo va a dar. ¿Cuántas veces vivimos la vida cristiana como huérfanos? Tenemos que hacer que las cosas sucedan. Tenemos que nosotros, porque Dios nunca lo va a hacer por nosotros. Padre eterno. Cuando tú conoces a Dios como Padre, lo primero que cambia es tu identidad. Porque ahora eres un hijo. Y como hijo, sabes a quién perteneces. No tienes que construir un nombre para ti. El libro de Génesis describe la historia de la Torre de Babel, ¿no? ¿Qué dice esa historia? De que los hombres se juntaron contra Dios y trataron de construir un nombre para que no sean olvidados. ¿Cuánta gente sigue tratando de construir un nombre, dedicándole su vida al trabajo, a cualquier cosa que le dé reputación, reconocimiento, tratando en el fondo de ganar un nombre? Y el Señor dice, no tienes que ganarte un nombre, ese nombre yo ya te lo di, tú eres mi hijo. Anda y disfruta el trabajo que te he dado. Anda, usa tu profesión y tu vocación para el servicio y el florecimiento de los demás, no solamente para ti, para ti, para ti, para ti. Padre eterno. Y finalmente el último nombre que va a utilizar es Príncipe de Paz. Príncipe de Paz. Esta palabra paz, hace un par de semanas la compartí aquí justamente hablando de shalom. Esa es la misma palabra, shalom. Esta palabra hebrea que significa justamente florecimiento, plenitud en todas las áreas de la vida. Y el shalom es algo que uno no puede encontrar por sí mismo, es algo que se recibe. El shalom es algo que viene de parte de Dios. Hace algún tiempo escuché una historia de un rey. Este rey quiso hacer un concurso de pinturas para colgar la mejor pintura que represente la paz, ¿no? Ahí en uno de sus salones en el palacio. Así que las 3 pinturas finalistas llegaron al rey. Una pintura, la primera probablemente era un paisaje como del campo, ¿no? Las montañas, el amanecer, ¿no? Todo hermoso, todo lindo, así como en Oxapampa, ¿no? Así. A todos los que les gusta Oxapampa. Era una pintura de Oxapampa. Al otro lado había otra pintura, ¿no? Era la playa. Un atardecer a la que le gusta la playa. Arena, el agua calma,
Era entalada. Su cevichito, una palmera, el coquito, ¿no? Pero de pronto aparece una tercera pintura. Y en esa tercera pintura lo que había era una catarata brutal. Una catarata como, ¿en dónde? Ahuachillacu. ¿Ah? ¿Cómo se llama la del lorito? Lorayacu. Una catarata así brutal, con el agua caía, pero no sé a cuántos kilómetros por hora, y era, así se veía en la pintura algo brutal. Y en medio de esa catarata brutal salía por un costadito una ramita de un árbol. Y en esa ramita del árbol había un pajarito durmiendo. La catarata estaba por todos lados, el agua por todos lados, y el pajarito, ¿no? De pronto cabeceaba el pajarito porque se iba a caer. ¿Cuál pintura creen ustedes que representaba más lo que es Shalom? ¿Por qué? Porque el Shalom de Dios no depende de la ausencia de los conflictos. El Shalom de Dios no solo se experimenta ni en Talara ni en Oxapampa. El Shalom de Dios se experimenta donde sea que la presencia de Dios está. Aunque todo se esté derrumbando alrededor tuyo. Jesús dijo, mi shalom les dejo, mi shalom les doy. Y el shalom que yo les doy no es como lo que el mundo les da. La paz del mundo es ausencia de conflicto. Ya los que hemos vivido un poquito sabemos que es bien difícil manejar la ausencia de conflicto, ¿no? Algo siempre pasa. Algo siempre pasa. Pero el shalom de Dios, nadie te lo puede robar. Nadie te lo puede quitar. Ni la enfermedad, ni la muerte, nada te puede apartar del amor de Dios. ¿Tú te imaginas vivir en ese mood? ¿En ese estado de ánimo? Pase lo que pase tú, como cuchillo por la mantequilla. Tranquilo. Yo soy un hijo del rey. ¿Qué me puedes quitar? Te voy a matar. Adelante, yo sé dónde voy. Jesús, al que celebramos en Navidad. ¿Cuál es el nombre que necesitabas escuchar hoy? ¿Necesitabas ser recordado que tienes en Él al consejero? ¿Que tiene ese consejo que estás buscando? ¿Necesitabas recordar que Él es el Dios poderoso que te puede rescatar de la situación en la que te encuentras? ¿Que puede librarte de ese problema, de esa adicción, de esa área del carácter, de ese hábito destructivo? O quizás necesitabas escuchar que Él es tu Padre, que nunca te ha dejado de amar, que nunca se ha desilusionado de ti, aunque te lo merezcas. Felizmente Él no es como yo. Algún día llegaré a ser como Él. Mientras tanto, mis hijas tienen que aguantarme. Pero quiero llegar a ser como Él. Quizás necesitabas ser recordado que la paz que tanto buscas es algo que no puedes construir. Es algo que solo se recibe y que depende no de un lugar geográfico donde te vayas a retirar, no de un lugar donde hayas más oportunidades y más trabajo y más seguridad. Depende de la presencia de Dios donde sea que estés. Así que si estás en medio de un conflicto ahorita y esta Navidad no pinta bien para ti, tienes mucho que celebrar, porque el príncipe de paz está contigo. Porque el Padre eterno está contigo.
porque el consejero admirable está contigo y porque el Dios poderoso está contigo.